En las profundidades de nuestro ser se oculta un fascinante universo microscópico. Imagina un vasto océano de información, compuesto por aproximadamente 3.160 millones de pares de bases de ADN. Este intrincado código no solo alberga nuestra herencia genética, sino que también resguarda los secretos más enigmáticos de nuestra biología, incluyendo aquellos que preferiríamos mantener en las sombras. Recientes investigaciones han arrojado luz sobre un capítulo sombrío de nuestro pasado colectivo. Los hallazgos sugieren que, en un periodo no tan distante, gran parte del mundo conocido se vio sumido en una vorágine de conflictos sangrientos y violencia desenfrenada. Estos enfrentamientos fueron de tal magnitud que sus consecuencias aún reverberan en nuestro presente, dejando huellas indelebles en nuestro material genético. Este descubrimiento revela lo que podría considerarse el primer conflicto verdaderamente global en la historia de la humanidad. Su alcance fue tan vasto que abarcó prácticamente todo el mundo habitado de la época, convirtiendo la violencia en un fenómeno casi omnipresente y haciendo que la posibilidad de escapar fuera prácticamente nula. Es sorprendente cómo un evento de tal magnitud ha permanecido oculto a los ojos de la mayoría, esperando pacientemente a ser desvelado a través del estudio de nuestro propio ADN. La evidencia de este cataclismo surgió cuando un equipo de científicos se sumergió en el análisis de los genomas de las poblaciones modernas. Lo que encontraron fue asombroso, indicios claros de un cuello de botella genético sin precedentes. Para comprender la gravedad de este hallazgo, es importante entender que un cuello de botella genético ocurre cuando una población experimenta una disminución drástica en su número, lo que resulta en una reducción significativa de la diversidad genética. Si bien los cuellos de botella son fenómenos relativamente comunes en la naturaleza, y la especie humana ha sobrevivido a varios a lo largo de su historia, el que estos investigadores identificaron es particularmente intrigante. A diferencia de eventos anteriores como el devastador cuello de botella que ocurrió hace aproximadamente 900.000 años debido a caprichos de la naturaleza, este era mucho más reciente y, aparentemente, resultado directo de nuestras propias acciones. El equipo de investigación centró su atención en las secuencias cromosómicas de los seres humanos contemporáneos. Lo que descubrieron fue evidencia de una caída masiva en la diversidad genética que tuvo lugar hace tan solo unos pocos miles de años. Durante el período neolítico tardío, este fenómeno se observó principalmente en el llamado Viejo Mundo, abarcando regiones como Europa, Asia y Oriente Medio. Los datos sugieren que un número significativo de individuos desapareció o pereció en un lapso relativamente corto. Aunque inicialmente se consideraron diversas hipótesis para explicar esta misteriosa disminución poblacional, lo verdaderamente desconcertante fue que el cuello de botella se manifestó de manera pronunciada en la diversidad cromosómica exclusiva de los hombres, transmitida de padre a hijo, en contraste al analizar el ADN mitocondrial que se transmite a través de la línea materna. Los científicos no encontraron una disminución correspondiente en la diversidad genética. Esta disparidad entre géneros llevó a los investigadores a proponer una teoría audaz: la posibilidad de que una violencia sin precedentes fuera la causa subyacente de este fenómeno. Si te está gustando este video, suscríbete al canal para que otras personas también puedan verlo. La lógica detrás de esta hipótesis es sólida. Si el evento hubiera sido provocado por factores naturales como una erupción volcánica o condiciones climáticas extremas, se esperaría que la reducción en la diversidad genética afectara de manera más o menos equitativa a ambos sexos. Sin embargo, la evidencia apunta a un impacto desproporcionado en la población masculina. La magnitud de este evento es verdaderamente estremecedora. Los científicos estiman que, cuando la crisis finalmente amainó, la población masculina efectiva en vastas regiones de África, Europa, Asia y Oriente Medio se había reducido hasta en un 95%. Para poner esto en perspectiva, significa que, teóricamente, solo 1 de cada 20 hombres logró sobrevivir a esta purga genética. Este desequilibrio demográfico fue tan pronunciado que se cree que
En el punto álgido de la crisis, las mujeres podrían haber superado en número a los hombres en una proporción de 17-1, un escenario que sin duda habría tenido profundas implicaciones sociales, culturales y evolutivas para nuestros antepasados. La revelación de este evento histórico a través del estudio de la nos ofrece una ventana fascinante hacia nuestro pasado colectivo. Nos recuerda que, incluso en la era de la tecnología avanzada y la exploración espacial, todavía hay secretos profundamente arraigados en nuestros genes, esperando ser descubiertos y comprendidos. Este descubrimiento no solo arroja luz sobre un capítulo oscuro de nuestra historia, sino que también plantea preguntas intrigantes sobre cómo estos eventos han moldeado nuestra evolución y sociedad actual. ¿Qué consecuencias a largo plazo ha tenido este cuello de botella en nuestra composición genética? ¿Cómo ha influido en nuestras estructuras sociales y comportamientos? Mientras los científicos continúan desentrañando los misterios codificados en nuestro ADN, es probable que nos encontremos con más revelaciones sorprendentes sobre nuestro pasado. Cada descubrimiento nos acerca un paso más a comprender quiénes somos y de dónde venimos, recordándonos que la historia de la humanidad es mucho más compleja y fascinante de lo que jamás hubiéramos imaginado. En la vasta extensión de la historia humana, ningún conflicto documentado se acerca siquiera a la devastación que este evento prehistórico parece haber causado. Ni siquiera las guerras mundiales del siglo XX, con toda su brutalidad y alcance global, se aproximan a la magnitud de esta catástrofe ancestral, para poner en perspectiva la escala de este suceso. Si un conflicto de similar letalidad ocurriera en nuestros días, estaríamos hablando de la pérdida de aproximadamente 3.900 millones de hombres, dejando apenas unos 200 millones con vida. Una cifra que desafía la imaginación y estremece el alma. Cuando se presentan afirmaciones tan impactantes sobre eventos del pasado remoto, es natural buscar evidencias tangibles que respalden estas teorías. En este caso, la evidencia no solo existe, sino que es abrumadora y omnipresente. Los arqueólogos han descubierto más de 250 sitios que datan del Neolítico tardío solo en Europa, todos ellos mostrando signos inequívocos de muertes violentas. La frecuencia y distribución de estos hallazgos hacen prácticamente imposible ignorar la realidad de un periodo marcado por una violencia generalizada y sistemática. La brutalidad evidenciada en estos sitios arqueológicos plantea preguntas profundas sobre la naturaleza humana y las presiones que llevaron a nuestros antepasados a tales extremos de violencia. ¿Fue la escasez de recursos, el cambio climático, o simplemente la ambición lo que desencadenó este periodo de conflicto intenso? ¿Cómo afectó esta era de violencia a la evolución cultural y genética de nuestra especie? Mientras continuamos desentrañando los misterios de nuestro pasado, es crucial reflexionar sobre las lecciones que estos descubrimientos pueden ofrecernos. La evidencia de este conflicto prehistórico nos recuerda la importancia de la cooperación y la resolución pacífica de conflictos en nuestra sociedad actual. También subraya la resiliencia de nuestra especie, que logró superar este periodo oscuro y continuar su desarrollo hacia las civilizaciones complejas que conocemos hoy. En las profundidades de nuestro pasado neolítico se revelan escenas de una brutalidad que desafía nuestra comprensión moderna. Los asentamientos de la época no eran simples aldeas pacíficas, sino fortalezas rodeadas de empalizada. Testimonio silencioso de la constante amenaza que acechaba más allá de sus muros. Esta necesidad de aislamiento y protección habla volúmenes sobre la naturaleza violenta de las interacciones humanas en aquel entonces. Un ejemplo escalofriante de esta realidad se encuentra en la masacre de Schledt, ocurrida aproximadamente en el año 5000 antes de nuestra era, en lo que hoy conocemos como Austria. Este evento sobrepasa en magnitud y horror a muchos otros, con un saldo de 200 víctimas conocidas. Los cuerpos, tratados con absoluta indiferencia, fueron arrojados sin ceremonias a una fosa común tras lo que parece haber sido una incursión devastadora. Al igual que en otros sitios de masacres de la época,
En Schlet se observa una inquietante ausencia de mujeres entre los fallecidos, mientras que los hombres constituyen la mayoría de las víctimas. Sin embargo, este sitio presenta peculiaridades que lo distinguen. Los atacantes no solo parecen haber secuestrado a las mujeres adultas, sino que también se llevaron a los preadolescentes y adolescentes jóvenes, cuya ausencia entre los muertos es notoria. Pero lo que verdaderamente estremece de Schlet es el nivel de brutalidad exhibido. Muchos de los cuerpos fueron encontrados desmembrados, con brazos y piernas separados del torso. Los cráneos, cortados con precisión macabra, se hallaron apartados del resto de los restos. Esta evidencia sugiere no solo un asesinato en masa, sino posibles actos de tortura y mutilación ritual. Tales prácticas podrían haber sido parte de las tradiciones guerreras de los atacantes, variando según la cultura y la región. En Asia, por ejemplo, la caza de cabezas era una práctica particularmente extendida, demostrando que diferentes grupos de combatientes desarrollaron sus propios rituales y costumbres bélicas, cada uno más aterrador que el anterior, pero quizás el hallazgo más impactante y revelador de esta era de violencia se encuentra en Erxheim, Alemania, datado entre los años 5300 y 4950 a.C. Este sitio representa la fosa común prehistórica más grande conocida hasta la fecha. Lo que hace a Erxheim particularmente perturbador no es solo la escala de la matanza, sino la naturaleza de quienes la perpetraron. Los arqueólogos creen haber descubierto no una comunidad de víctimas, sino un asentamiento de verdugos. En las afueras de una aldea de considerable tamaño para la época, que abarcaba unos 6 hectáreas, se excavaron al menos 80 fosas. Estas zanjas estaban repletas de restos humanos, con estimaciones que oscilan entre 1000 y 1500 individuos. Las víctimas abarcaban todo el espectro de edades, desde recién nacidos hasta ancianos, para poner en perspectiva la magnitud de esta masacre. Si ajustáramos las proporciones a la población actual, sería equivalente a una ciudad moderna que acumulara más de 800.000 cadáveres en fosas comunes justo fuera de sus límites urbanos. La escala de esta matanza es simplemente abrumadora. El tratamiento de los cuerpos en Erxheim revela prácticas rituales de una crueldad inimaginable. Casi todas las víctimas fueron procesadas de manera similar, desmembradas, con sus huesos quebrados y sus cráneos partidos por la mitad. La cantidad de cráneos tratados de esta manera llevó a los investigadores a concluir que esta comunidad practicaba algún tipo de culto centrado en las cabezas de sus víctimas. Pero el horror no termina ahí. Hay evidencias claras de canibalismo ritual. Los cerebros parecen haber sido considerados un manjar especialmente preciado, probablemente debido a su alto contenido graso. Las lenguas eran sistemáticamente extraídas de los cadáveres, y los huesos eran triturados para facilitar la extracción de la médula. El análisis de los restos reveló que los perpetradores tenían incluso preferencias por ciertas partes del cuerpo para su consumo. Muchos de los cuerpos mostraban signos de haber sido cocinados, algunos incluso asados a la parrilla como si fueran simple carne de animal. Una vez consumidos, los huesos no se desperdiciaban, eran procesados para fabricar copas, herramientas y decoraciones. Algunos se encontraron cerca de la entrada del asentamiento, clavados en estacas, posiblemente como una macabra advertencia. Para los visitantes, lo más sorprendente de Erxheim es el alcance geográfico de sus víctimas. A pesar de las limitaciones de transporte de la época, los perpetradores lograron llevar a cabo una campaña de terror a gran escala. Entre los restos se encontraron individuos provenientes de culturas muy diversas, algunos originarios de lugares tan lejanos como 300 millas o 482 kilómetros de distancia. Las víctimas no solo variaban en su origen geográfico, sino también en su estilo de vida. El análisis de isótopos reveló que algunos eran cazadores o recolectores, mientras que otros eran agricultores. Había individuos provenientes tanto de regiones montañosas como de tierras bajas.
Esta diversidad de víctimas sugiere que los habitantes de Erskine eran guerreros excepcionalmente hábiles y despiadados, capaces de realizar incursiones exitosas que requerían no solo tácticas avanzadas, sino también una logística considerable. Es importante destacar que, aunque el asentamiento de Erskine era grande para los estándares neolíticos, seguía siendo una comunidad relativamente pequeña. Se estima que su población no superaba las 50 personas. Este hecho hace que la escala de sus atrocidades sea aún más impresionante. Aunque de una manera profundamente perturbadora, a pesar de la riqueza de información que Erskine nos proporciona, aún quedan muchos misterios por resolver. No está claro, por ejemplo, quiénes eran exactamente las víctimas. ¿Eran prisioneros de guerra esclavizados? ¿O quizás viajeros desafortunados que se acercaron demasiado a este nido de depredadores humanos? Las respuestas a estas preguntas podrían arrojar luz sobre las complejas dinámicas sociales y culturales de este periodo turbulento de la prehistoria humana. Estos hallazgos nos obligan a reconsiderar nuestra comprensión del Neolítico. Lejos de ser una época de simple transición hacia la agricultura y el sedentarismo, parece haber sido un periodo marcado por conflictos intensos y prácticas rituales de una crueldad inimaginable. La evidencia sugiere una sociedad en constante estado de guerra, donde la violencia no solo era común, sino que a menudo se revestía de significado ritual y cultural. Mientras continuamos desentrañando los misterios de nuestro pasado, es crucial reflexionar sobre las lecciones que estos descubrimientos pueden ofrecernos. La evidencia de este conflicto prehistórico nos recuerda la importancia de la cooperación y la resolución pacífica de conflictos en nuestra sociedad actual. También subraya la resiliencia de nuestra especie que logró superar este periodo oscuro y continuar su desarrollo hacia las civilizaciones complejas que conocemos hoy. El destino de los habitantes de Erskine sigue siendo un enigma que intriga a los arqueólogos. Las evidencias sugieren que el asentamiento fue abandonado poco después de las masacres, con un periodo máximo de ocupación de 50 años tras los entierros. Esta repentina desaparición ha llevado a especular si otro grupo, quizás motivado por la venganza, pudo haber sido responsable del fin de esta comunidad de guerreros caníbales. Aunque Erskine destaca por su escala y brutalidad, no fue un caso aislado en el panorama violento del Neolítico. Numerosos ejemplos de prácticas guerreras igualmente perturbadoras se han documentado en toda Europa y más allá. Grupos dedicados a la recolección de cabezas como trofeos, combatientes que sistemáticamente quebraban y extraían las tibias de sus víctimas, comunidades xenófobas que perseguían y mutilaban a los recién llegados guerreros que enterraban vivas a sus víctimas, como parte de sus rituales bélicos. La diversidad de armas utilizadas en estos conflictos es tan impresionante como perturbadora. El arsenal neolítico incluía una amplia gama de instrumentos tanto contundentes como afilados. Azuelas y hachas, lanzas y jabalinas, arcos y flechas, mazas y garrotes, cuchillos y raspadores, martillos de piedra, ondas para lanzar proyectiles. Lamentablemente, el desarrollo de la armadura no mantuvo el ritmo de esta innovación armamentística. No se ha encontrado evidencia de protección corporal estandarizada para esta época. Los combatientes probablemente dependían de materiales rudimentarios como pieles de animales, telas tejidas y materiales vegetales para obtener una protección mínima. Esta combinación de armamento letal y protección inadecuada hizo que la vida fuera excepcionalmente peligrosa, especialmente para los hombres en edad de combatir. Simplemente llegar a la edad adulta era un logro en sí mismo. La esperanza de vida oscilaba entre los 20 y 33 años. Situando a este periodo como uno de los más mortíferos en la historia de la humanidad moderna. Incluso si un individuo lograba sobrevivir hasta los 15 años, las probabilidades de llegar a los 33 eran escasas. Frente a este escenario apocalíptico, surge inevitablemente la pregunta: ¿qué provocó este estado de guerra perpetua? Aunque no existe una respuesta única y definitiva, varias hipótesis intentan explicar este fenómeno. Una de las teorías principales, irónicamente,
atribuye esta explosión de violencia al propio éxito de la humanidad. Poco antes del inicio de este periodo turbulento, nuestra especie experimentó la revolución neolítica, también conocida como la primera revolución agrícola. Esta transformación radical vio a muchas culturas humanas transitar de un estilo de vida nómada de cazadores-recolectores a uno sedentario basado en la agricultura. Este cambio permitió un aumento significativo de la población y la capacidad de establecer asentamientos permanentes. Aunque estos avances parecen positivos a primera vista, también trajeron consigo las semillas del conflicto, organización bélica. Los asentamientos permitieron la organización de grupos más grandes y mejor estructurados, capaces de emprender acciones militares a mayor escala. La innovación armamentística, el desarrollo de nuevas herramientas agrícolas proporcionó, inadvertidamente, una gama más amplia de armas potenciales, nuevos motivos de conflicto. Los asentamientos y las granjas se convirtieron en objetivos atractivos para el saqueo, ofreciendo botín garantizado en forma de alimentos, bienes y, trágicamente, mujeres para el secuestro. Percepción de amenaza. La mera existencia de asentamientos vecinos podría haber sido vista como una amenaza potencial, llevando a una mentalidad de atacar antes de ser atacado. Competencia por recursos. El aumento de la población y la dependencia de tierras específicas para la agricultura intensificaron la competencia por recursos limitados. Otra hipótesis intenta explicar específicamente la drástica reducción en la diversidad del cromosoma Y transmitido de padre a hijo observada en los estudios genéticos. Esta teoría sugiere que las incursiones y conflictos podrían haber seguido un patrón particular. Los grupos atacantes podrían haber tenido como objetivo principal eliminar a la población masculina de los asentamientos rivales, viendo a los hombres como la mayor amenaza. Las mujeres y los niños, en cambio, podrían haber sido capturados e integrados en la comunidad atacante. Este patrón, repetido a lo largo de generaciones, podría explicar la reducción en la diversidad genética masculina, mientras que la diversidad genética femenina se mantuvo relativamente estable. Es importante destacar que estas hipótesis no son mutuamente excluyentes y que probablemente una combinación de factores contribuyó a la creación de este ambiente de violencia extrema. El estudio de este periodo turbulento de nuestra prehistoria nos ofrece valiosas lecciones sobre la naturaleza humana y las consecuencias no intencionadas del progreso tecnológico y social. Nos recuerda que los avances que permiten un mayor bienestar y prosperidad también pueden, en circunstancias específicas, exacerbar los conflictos y la violencia. Comprender este capítulo oscuro de nuestro pasado es crucial no solo para apreciar el largo y difícil camino que nuestra especie ha recorrido, sino también para reconocer la importancia de las instituciones y normas sociales que hemos desarrollado para mitigar estos impulsos violentos. Nos invita a reflexionar sobre cómo podemos continuar construyendo sociedades más pacíficas y cooperativas, conscientes de los peligros inherentes a la competencia por recursos y el miedo al otro, mientras continuamos desentrañando los misterios de nuestro pasado neolítico. Cada descubrimiento nos acerca un poco más a comprender las raíces profundas de nuestros comportamientos sociales y las fuerzas que han moldeado nuestra evolución como especie. Este conocimiento, aunque a veces perturbador, es fundamental para forjar un futuro más consciente y, esperemos, más pacífico. La revolución neolítica, más allá de su impacto en la violencia, marcó el comienzo de una significativa reorganización social. Las comunidades comenzaron a formarse en torno a estructuras de parentesco patrilineales, en parte debido a que la confianza se convirtió en un recurso valioso. Esta reorganización, donde la afinidad se basaba en relaciones familiares directas, facilitó una mayor movilidad para las mujeres, pero restringió enormemente el movimiento de los hombres. Dicho de otra forma, aceptar a un hombre forastero era casi impensable, sumergiendo al cromosoma Y en una situación de vulnerabilidad crítica en tiempos de guerra entre clanes.
a medida que los enfrentamientos entre estos grupos proliferaron. El resultado fue un cuello de botella genético marcadamente sesgado. No obstante, esta no es la única teoría existente. También se ha propuesto una interpretación más pacífica, aunque la evidencia esqueleto muestra un alto grado de violencia. Un grupo de científicos teoriza que los clanes patrilineales podrían haberse fracturado de manera pacífica a través de un proceso conocido como fisión lineal. Al dividirse en nuevos grupos con hombres emparentados estrechamente, los linajes cromosómicos se tornaron más susceptibles a desaparecer, especialmente bajo condiciones ambientales adversas. La supervivencia y proliferación de ciertos linajes masculinos fueron favorecidas por su fin reproductivo, mientras que otros gradualmente se extinguieron, incapaces de competir. Este desequilibrio fue acentuado por la capacidad de ciertos grupos de tener más éxito, crecer y dividirse, fortaleciendo su dominio. Esto plantea una interesante cuestión sobre si los factores tanto pacíficos como violentos jugaron roles cruciales en la drástica disminución de la población masculina. Independientemente de cuál fue el principal motor de este cambio, el impacto de este cuello de botella genético es innegable. Todavía hoy, algunas poblaciones muestran menos diversidad genética en comparación con los niveles anteriores a este fenómeno. Sin embargo, la genética humana en su conjunto se ha recuperado, y el consenso es que ya no estamos sometidos a una pauta de eliminación mutua. Aunque esto nos lleva a otra incógnita: ¿cómo se resolvieron estas olas de violencia? La resolución de este prolongado derramamiento de sangre no se produjo de manera puramente definitiva. Con el paso del tiempo, la incidencia de la guerra continuó, pero el crecimiento poblacional superó las pérdidas bélicas. Era solo cuestión de tiempo antes de que estructuras sociales más complejas, apoyadas en el comercio y la diplomacia, se establecieran, gestando un ambiente más estable. Ir más allá de estas guerras no fue un cambio instantáneo. Aunque el número de conflictos globales comenzó a disminuir hace aproximadamente 100 años, especialmente después del horror de la Primera Guerra Mundial, hoy en día vivimos en un mundo que, aunque imperfecto, es significativamente más pacífico que en épocas anteriores. Esto se refleja claramente en nuestra esperanza de vida, que supera la de nuestros ancestros neolíticos por más de 3 veces. Si bien todavía enfrentamos desafíos modernos, estamos lejos de los tiempos en que había que preocuparse por cultos bárbaros o la constante amenaza de grupos invasores. En ese sentido, hemos logrado progresos impresionantes hacia una sociedad más civilizada y colaborativa. Si te ha gustado, no dudes en suscribirte al canal para explorar más contenidos como este. Recuerda dar un me gusta o dejar tu comentario, como consideres relevante. Gracias por haber visto el video y hasta la próxima vez.